después de una semana para asimilarlo, eh, hoy os traigo el resumen de lo que ha sido la temporada 25-26 para el Recreativo de Huelva, en la que no solo no ha ascendido, sino que no ha entrado ni siquiera en playoff. Temporada decepcionante del Recreativo que vamos a repasar ahora mismo. Comenzamos. Pues todo empezaba semanas después de confirmarse el descenso del Regra a Segunda Ref, mediados de junio, se anunciaba el nuevo entrenador del Recreativo de Huelva, Pedro Morilla, que iba a asumir el cargo del decano de fútbol español para ayudarlo a devolverlo a lo más alto, con fichajes que anunciaba desde el primer día como Alex Bernal, que venía desde Segunda División para bajarse al barro de Segunda Ref para ayudar. A lo largo del verano, verdad que hubieron muchas salidas de jugadores que no aportaban nada al club, que llevaban un rendimiento pésimo en primera red, como Luis Alcalde, como César Moreno, como, no sé, ahora mismo no me acuerdo, ni con Yala, Becouche, y querían reformar el Recre para ayudarlo no solo a ascender vía playoff, sino para montar un proyecto para ascender directamente, y contaron con jugadores que se quedaron, jugadores de la casa, como Paolo, Calle, Antonio Domínguez. También trajeron, aparte de Alex Bernal, jugadores de mucho calibre que venían de primera ref, ya sean los Mario da Costa, los Ronnie, Pepe Mena, portería Gerolario para sustituir a Rubén Galvez, que en principio iba a ser mejor. Traían a otro nubense para la defensa como Unaque. Fichajes que ilusionaban mucho a la afición de cara a esta próxima temporada 25-26. Un equipo de Pedro Morilla que empezó muy bien la temporada, en el primer partido ganando 0-2 a la Almería B, en el que pudieron golear, y un equipo que parecía que estaba destinado a ascender directamente. Pero el primer golpe de realidad llegó en la jornada 2, en aquel partido en casa ante un recién ascendido como el Puente Genil, donde el batagazo fue gordo y perdimos 1-2. Podría ser una alarma, una pequeña alarma, tampoco nos íbamos a preocupar mucho, pero la preocupación fue cuando en el segundo partido en casa ante Linares empatamos. Y ya la afición empezaba a sospechar. Se ganó al Lorca in extremis, pero luego los partidos no... El equipo no daba la talla. Tras perder en casa 1-2 ante el Jerez y ganar por la mínima pidiendo la hora ante el filial del Málaga, tras la derrota en un partido en el que fue rocambolesco, donde el Regre se adelantó a falta de 5 minutos y fue remontado en el descuento ante el Jaén 2-1, Pedro Morilla, ese mismo día después, abandonaba el Recreativo de Huelva, era cesado del decano. Un Recreativo que, tras el último partido de Morilla, se encontraba en una situación muy crítica. El equipo estaba en mitad de tabla, noveno, a 3 puntos del descenso y a 4 del playoff. Y tuvo que llegar al decano, mejor dicho, el salvador del decano, como fue Arzu, que intentó cambiar un poco el rumbo del equipo y no lo hizo nada mal. Arzu llegaba en un momento en el que el Recre estaba necesitado de puntos, finales de noviembre y un partido en casa ante el líder, ante el Águilas. Empate a 0, pero un Recre que empezaba a convencer poco a poco. Y aunque empataran ante el Jerez Deportivo y perdieran en el partido aplazado en casa ante Lucam, en un partido en el que el Recre fue muy superior y por circunstancias meteorológicas, ya sea lluvia o otras cosas, perdió el partido, ya se empezaron a ver reflejos en aquella victoria ante el Antoniano, que era un partido para salir de la zona baja. Con 2 golazos de Da Costa, el equipo cogió un poco el rumbo de cara al 2026. Un 2026 para el Recre que fue casi perfecto, ha sido 2026 casi perfecto para el decano. Un Recre que empezó ganando al Extremadura 3-1 y parecía que retomaba el camino hacia ese playoff, hacia volver a ascender. Y un Recre que consiguió muchas victorias consecutivas. Tras la victoria, como he dicho anteriormente, a la Extremadura, también se le ganó in extremis al colista y se sufrió bastante fuera de casa 0-2.
pero goleadas 5-0 al Estepona, 5-1 al Yeclano y un Recre que se plantaba después de haber jugado tanto enero como febrero sin perder ningún partido. Los 8 primeros partidos del año sin perder. También hay que hablar de que el inicio de año fue gracias también al mercado de fichajes de invierno que hizo el Decano, dando salida a jugadores que no estaban sirviendo en la plantilla, como Sebastián Pinó, Malán Camará o Viedma, y trayendo jugadores que en principio sí daban el nivel, como un lateral, como David Afonso, que venía procedente del Melilla, un extremo que venía procedente del Yeclano, como Xavi Domínguez, y la joya de la corona, Aitor García, onubense, que venía para ayudar al Recre a volver a lo más alto. Y llegábamos a finales de febrero, partido aplazado ante el Águilas, un partido en el que el Recre si ganaba les adelantaba y se ponía líder y dependían ellos mismos para ascender. Partido quedó empate a 0 y ahí es cuando empezó la debacle del Recre, porque perdieron el primer partido de 2026 fuera de casa ante el Jerez y pasaron de ser virtualmente líderes a pasar a estar cuartos con peligro de perder el playoff. A partir del mes de marzo el equipo pegó un notable bajón en cuanto a rendimiento. Un equipo que recuerdo que este 2026 ha hecho pleno de puntos en casa, pero fuera de casa solo ha sido capaz de ganar un partido, ese primer partido del año ante el Atlético Malagueño. Empate a 0 fuera de casa ante el Puente Genil, la sufrida victoria en casa ante el Jaén e incluso la derrota ante el UCAM, que podría haber sido, por así decirlo, por medios extrafutbolísticos, sacaba al equipo de playoff a falta de 5 jornadas por jugarse. Pues el mes de abril el Decano no se podía permitir fallar, como he dicho anteriormente, a un punto del playoff. Y primer partido de abril, Unión Atlético, partido sufrido. Ellos se jugaban la permanencia, un equipo que había estado casi toda la temporada ahí arriba, habían pegado un bajón y se estaban jugando la permanencia. Un gol de Aitor con mucha fortuna, Aitor García, que nos había salvado en varias ocasiones, que marcó el gol en el último minuto ante el Jaén, nos daba la victoria 1-0. ¿Cuál fue el problema? Se lesiona Aitor después en la jugada del gol y tras tirar un balón al campo para perder tiempo es expulsado con roja directa y se perdía lo que quedaba de temporada, los 3 partidos siguientes menos el de la última jornada. Yo eso sigo sin entenderlo. Aitor fue a fuerza de la quinta amarilla. Sigo sin entender lo de la roja directa. Pero por lo menos el Decano ganó. ¿Cuál era el problema? Que ahora tocaba visitar al líder sin nuestra máxima estrella. Partido ante la Extremadura, el Recreativo de Huelva empezó ganando con un cabezazo de Ronnie y estuvimos aguantando ahí todo el partido para llevarnos los 3 puntos. Pero una falta en la frontal del área de Bernal a 5 minutos del final, que la verdad es que sí fue falta, al principio no me parecía, pero sí fue falta, empataba el partido con un golazo del Extremadura. Pero el árbitro habiendo dado 7 minutos de descuento y que llegara el gol del Extremadura en el 9 o en el 10 para la victoria, me olía un poco mal la situación. Aún así el Recre en la siguiente jornada, victoria 1-0 ante el Melilla con un golazo de Pecellín el canterano, y a falta de 2 jornadas el Recre dependía de sí mismo, porque sabéis que el Recre a falta de 2 jornadas estaba a un punto del playoff y dependía de sí mismo porque Jerez y UCAM jugaban entre ellos y en caso de que empataran y el Recre ganara los 2 partidos que le quedaban, se metían de lleno en playoff. ¿Cuál fue el problema? La visita a Antoniano, última visita de la temporada. El Recre no había ganado fuera de casa, la gente no confiaba. Minuto 1 se adelantaba Calle Quintana, pero en fuera de juego. Y ya en la segunda parte, un penalti tonto de Bonaque para el 1-0 del Antoniano y en la siguiente jugada el 2-0 nos dejaba con la derrota y prácticamente sin posibilidades de playoff. El equipo había bajado al 7º puesto y solo un milagro nos podría meter en playoff. Era ganarle al Jerez Deportivo ya descendido en la última jornada, que el Jerez o el UCAM ganaran en ese enfrentamiento directo y que el Jaén perdiera. El Recreativo de Huelva en ese partido ante el Jerez Deportivo se adelantó con un gol tempranero de Calle Quintana y es verdad que en la siguiente jugada muchos rebotes empató el Jerez. Pero en el minuto 22 Néstor Senra consiguió el gol del 2-1 que nos dejaba de momento con la victoria al descanso. ¿Qué estaba pasando en los otros partidos? Iba ganando el Jerez al UCAM, eso era bueno, pero iba ganando el Jaén, que eso era lo malo, el Jaén tenía que perder. Y ya pues se nos fue de las manos con esa salida de Gerolario que no sé a dónde fue y acabó
marcando el Jerez del 2-2. Pero con la entrada de Aitor García por medio asistió a Pecellín, que el chaval marcó un golazo de vaselina para darnos el 3-2. Nuestro partido ya había terminado. Estábamos pendientes de lo que pasaba en el campo del Jaén y en el del Jerez. Para empezar, el partido en el campo del Jerez había terminado, el Jerez ganó 1-0 y se metió en playoff. El UCAM se quedaba fuera y ahora había que ver si el Jaén perdía ante el Antoniano. Un partido en el que el Antoniano tenía que ganar, tenía que empatar para salvarse. Y con un gol en el 90 para el empate, el Antoniano se salvaba. Se fue el partido hasta el minuto 106, no sé, yo estaba rezando porque marcara el Antoniano, pero no hubo suerte, el partido quedó empate y el Recreativo de Huelva se quedó con 57 puntos a un punto del playoff. Temporada de idas y venidas para el Recreativo de Huelva, no ha sido la esperada, ha habido muchos factores que no nos han ayudado a conseguir el objetivo. Y ahora pensar ya en la próxima temporada en segunda ref. Sin Antonio Domínguez, que se fue del club, veremos a ver qué pasa con jugadores de la casa como Calle Quintana, como Paolo. No sé quién traerán, quiénes se irán. Si Arzu va a continuar, esperemos que sí, porque yo la verdad confío en Arzu. Y tras la salida del director deportivo Roberto Ríos, a ver quién viene a ayudar a Arzu, si es que se queda, en este nuevo proyecto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No se consiguió el objetivo del playoff. Tendremos que estar otro año más en segunda ref. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, te incito a que le des like, te suscribas al canal para estar al tanto de todas las noticias del Recreativo de Huelva ahora que viene el mercado de fichajes y a ver si me ayudas a llegar a los 500 suscriptores lo antes posible. Así que nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.